Hola chicos, nuevamente estamos acá reunidos en nuestro canal educativo llamado Candy at Home. Esta vez vamos a ver la asignatura de historia. Así que por favor, en caso que se hayan perdido la clase vía streaming por nuestra plataforma Teams, por favor vean este video con mucha atención y si tienen alguna duda, bueno, no duden en consultar a su profesor. Que esté muy bien, hasta luego. Aló, Marco. Profe, no se escucha, por si acaso. Ahí está, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí se escucha. Perfecto, gracias. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, me tienen que ir haciendo un poco de interacción con esto porque no los veo, chicos. Entonces, de repente me pongo a hablar y voy a estar perdido, no van a ver nada, no van a escuchar nada. Con paciencia, por favor. Entonces, en un segundo. Esta cosa se pegó. Ahí estoy. Bien. ¿Ahora me escuchan y me ven en la diapositiva que estoy proyectando? Sí, profe. Oh, gracias. Muchas gracias. Ok, Y ahora sí. Eso, gracias. Me retomo. Como les dije antes de salir de clase, nosotros estuvimos viendo lo que es el análisis de fuente. El análisis de fuente es la manera que nosotros tenemos de tratar de hacer de que nuestra investigación de distintos tipos sea una investigación fidedigna. Que nosotros no estemos diciendo algo porque lo pensamos o porque es nuestra opinión, que ya sería otro tipo de investigación, sino que es un estudio sobre un hecho específico. Y cuando analizamos fuentes, como lo alcanzamos a ver en clase, no sé si recuerdan que les di unos ejemplos y todo, ¿cierto? Lo podemos analizar en distintos tipos. Según su origen, las fuentes van a ser primarias o secundarias, directa o indirecta. Yo puse un ejemplo en clase donde contaba una historia. Si es primaria, sería contada por su propio protagonista. Por ejemplo, la carta de Diego Portales, cuando le escribe a su compañero Sea, por ejemplo, un diario de vida, puede ser también un discurso
una grabación, etcétera. Cuando es contada por su propio protagonista, estás hablando de una fuente primaria. Por ejemplo, cuando en el futuro nosotros analicemos el periodo de cuarentena y estemos estudiando este periodo, que es un periodo que marcó la historia de la humanidad completa, y veamos los videos de Mañalich, por ejemplo, cuando él está hablando y está dando sus discursos que da diariamente, contando la cantidad de infectados, eso sería una fuente primaria. Él está dando su discurso. La fuente primaria no tiene directamente una opinión, no puedes decir si es buena o mala, es primaria, ese es el protagonista. Pero una fuente secundaria es cuando nosotros analizamos la participación de Mañalich en este proceso. Entonces yo puedo hacer una opinión personal. Yo puedo decir que el personaje, no sé, fue bueno, fue malo, fue eficaz o no eficaz, y ahí estaría haciendo un análisis secundario. El análisis secundario no necesariamente se va a hacer en el mismo minuto. Yo puedo hacer un análisis secundario de algo que pasó hace 5 millones de años atrás, porque estoy haciendo una interpretación de lo que yo estoy viendo. Y ahí entra un tercer concepto en la origen, que yo lo llamo el contexto. Según el contexto, nosotros vamos a analizar de maneras distintas estos procesos, que son estos tipos de fuentes. El contexto es la clave, porque hoy en día, si vemos estos discursos de este personaje, puede que nos moleste, puede que nos disguste, pero si lo vemos en el futuro, cuando ya tengamos más tiempo, nos alejemos un poco de la imagen y tengamos más tiempo para analizar, quizás veamos que lo que hizo estuvo bien o mal. Va a ser más claro. Entonces el contexto es fundamental para poder entender una fuente. Si yo hablo del periodo de dictadura y lo hubiera analizado en el mismo periodo de dictadura hasta el 80, todo yo lo hubiera encontrado quizás muy malo, quizás muy bueno. Pero si lo veo desde mi tiempo, o lo analizan ustedes, que son de una generación totalmente ajena a ese proceso, su opinión va a ser totalmente distinta. Entonces ese es el tipo de fuente según su origen, primario o secundario. Después viene según su soporte. El soporte es como llega esta fuente a nosotros. Yo creo que algo se acuerdan, ¿cierto? Escrita, materiales. Nosotros estuvimos haciendo el análisis de fuentes escritas, en donde tomamos un texto y lo analizamos. Estos pueden ser manuscritos, pueden ser vivencias, diarios de vida, ensayos, etcétera, sin fin, todo lo que quede escrito. Este análisis es como el más común. Generalmente analizamos escritos y también siempre analizamos iconográficos, que son imágenes, que también tienen una interpretación, aunque es un poquito más personal la interpretación de una imagen, porque es lo que uno logra ver, lo que uno logra percibir. También pueden haber tipos de fuentes materiales, tipos de fuentes audiovisuales, orales y estadísticas. Todo eso, todo lo que vaya en un dibujo plasmado, lo que sea un gráfico o una imagen, va a ser una fuente iconográfica. No importa el soporte, la fuente es válida igual. Lo que sí, van a haber fuentes que son más intuitivas que otras, van a haber fuentes que son más personales. Por ejemplo, cuando ustedes estudian una fuente material, que es lo que quiero hacer ahora con ustedes, es más intuitivo porque tú percibes algo a través de este objeto material. Cuando yo les hablaba de los objetos materiales que quedan en Humberton, del periodo del salitre, yo siempre me impacto con una bota que hay en Baquedano, ¿cierto?, que está rota y que tiene fondo de cemento y está como cubierta con alambre, y me imagino a la persona con ese calzado durante todo un día, y considerando que se extendían unas horas de trabajo que duraban de día y noche, 12, 15 horas trabajando. Entonces ahí es como más personal el análisis que uno hace de ese tipo de fuentes. Y según su origen, esta fuente va a ser voluntaria o involuntaria. También se conocen como fuentes privadas o públicas. Por ejemplo, si usted sube una foto en Facebook, ¿cierto? Y esta es una discusión que teníamos ayer con un amigo. Si usted sube una foto a Facebook o hace un comentario en alguna red social, aunque sea su red social, lo está haciendo público. Y no es que tú aprietes la opción del Facebook y dices público. No. Se refiere a que cuando tú subes algo a la red, se hace del conocimiento de todos. Todos son dueños de eso. Todos lo pueden ver, descargar, hacer lo que quieran con tu imagen o con tu discurso. Mientras que si yo escribo eso en en una carta personal, en un diario de vida, o lo hago, o me saco una imagen en mi vida íntima, una foto, ahí estoy hablando de algo privado, de algo solamente mío. ¿Bien?
Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a ir viendo que las fuentes van a ir variando en su calidad. Por ejemplo, una fuente privada va a ser mucho más valiosa en algún sentido que una fuente pública, porque lo privado nos va a mostrar directamente lo que la persona pensó, porque uno puede mostrar una cara al mundo, pero pensar otra cosa. ¿Bien? Entonces, esto ustedes más o menos lo tienen, esto ya lo vimos, ¿no es así? Abran un poquito los micrófonos y si tienen alguna pregunta, este es el minuto que me la hagan. Mientras voy viendo el chat. ¿Tienen dudas con respecto a esta materia? ¿Algo que no les quede? ¿La diapo se alcanzó a ver? ¿Sí? ¿No? Espero sus comentarios. Hola Magdalena. Llegó Magdalena. ¿No se tiene que escribir? Sí, ¿no? No se tiene que escribir porque esto va a quedar lo voy a dejar para que ustedes lo tengan, para que lo impriman. Así que, eso, a ver, de acá aprovechamos a hacer algunas consultas técnicas. Por ejemplo, van a ver quizás materiales, yo trato de hacer materiales de una sola página, para que se cargue bien en sus computadores. Quizás van a ver materiales que ustedes no van a alcanzar a ver, no les va a alcanzar no les va a alcanzar como por ejemplo a cargar. Entonces, si llegase a pasar eso, tengan claro que el material va a quedar ahí en el sistema, para que usted después lo descargue, lo mire y vayamos viendo de a poquito, paso a paso esto, ¿ok? Otra cosa, recordarles siempre, chicos, que el sistema me lo recuerda, que tienen que cuidar su privacidad, por sobre todas las cosas. Todo lo que graben aquí, todo lo que hablen va a quedar en un registro. Por eso cuiden su privacidad, es lo más importante, muchachos. ¿Bien? Bien, eso con respecto al análisis de fuentes. El análisis de fuente lo vamos a ir trabajando durante todo lo que nos queda de año. Siempre vamos a estar investigando algo, vamos a estar analizando algo. No hay respuestas malas en la clase, muchachos, no hay respuestas que sean equivocadas, solamente respuestas incompletas. Usted, la mayoría de las respuestas que dé conmigo, yo le voy a pedir que me argumente, que me dé su opinión. Así que si no le sale algo a la primera, no se frustren, no se sientan mal. Hay que practicar esto hasta que nos salga bien. El análisis de fuentes después se va dando de una forma natural. Recordar siempre el concepto de contexto. Cuando yo analizo una fuente, sea cual sea, el origen, el soporte, la intención, tiene que tener claro que el contexto es lo que engloba esto. Va a ser distinto el contexto, va a dar una impresión distinta del proceso. ¿Bien? Muy bien. Con respecto a todo esto, voy a pasar un poco, dar una pequeña introducción a lo que es el contenido que vamos a ver. Con respecto a todo esto, nosotros entramos en un periodo de la historia que es el siglo XIX. ¿Bien? Siglo XIX. Si no saben cómo se escribe 19, es X palito X. ¿Bien? Por si acaso. El siglo XIX, chicos, va a ser el siglo en donde nosotros vamos a empezar a ver los grandes cambios que se van a dar en la humanidad. ¿Ok? Voy a aceptar al último. Ahí te saliste. Eso ya la había incluido. Voy a compartir pantalla. Me dicen por favor por audio si logran ver lo que les voy a mostrar, ¿ya? Que es este de acá. El nuevo liberalismo. Muy bien. Díganme por favor, chicos, si lo logran ver, por favor. Sí, pero que sí se ve. Maravilloso. Bien. Acá le agregan el tilde, que me faltó un tilde. Discúlpenme. Acá. Muy bien. Cuando nosotros entramos al siglo XIX, entramos teniendo claro un concepto. Y este concepto va a ser el concepto de revolución, ¿cierto? Ustedes en octavo año tienen que haber visto en algún punto lo que es la revolución. Su excelente profesora Melanie, que nos acompaña hoy día, yo estoy seguro que tiene que haber pasado esa materia, el concepto de revolución
es un concepto sumamente potente. Quiero que siempre se quede claro eso. Cuando yo hablo de una revolución, yo hablo de un cambio que no tiene vuelta. Hablo de un cambio que es tan poderoso y es tan grande que hay un antes y un después cuando sucede una revolución. Tenemos la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución Cubana, la Revolución Pingüina que pasó en Chile, la Revolución Social del año pasado. Son procesos que se conocen como procesos de larga historia, porque la historia puede ser pequeña, mediana o larga. Braudel, que es un autor que habla sobre los procesos históricos, dice que la historia, cuando los procesos son muy grandes, abarca siglos, abarca mucho tiempo. Y estos procesos van avanzando en un desarrollo, a veces muy lento para los que lo viven, pero muy rápido cuando lo estudiáis. Por ejemplo, si yo hablo de las guerras mundiales y digo que son 4 años de guerra, puede que crea que son muchos viviéndolo. Imagínate vivir 4 años una guerra, pero si lo estudio desde fuera, 4 años parece muy poco. ¿Bien? Entonces, frente a esto, el concepto más importante que nos queda a nosotros en este proceso es el de revolución francesa. Ese es con el que vamos a empezar. El concepto de revolución francesa. La revolución francesa, chicos, es un momento crucial de la humanidad en donde se acaba o es el inicio, cuando empieza a hacer un cambio el proceso monárquico. Bien. Yo creo que ustedes recuerdan más o menos cómo era la sociedad cuando existían los reyes como los XIV, Luis XVI, los reyes de la monarquía absoluta, la sociedad estamental. La próxima clase les voy a hacer unos gráficos de esto. La sociedad estamental, a ver, déjenme ver una cosa. A ver si podría poner una pizarra acá. No puedo. La sociedad estamental va a ser esa sociedad rígida, que no tenía movilidad. Esa sociedad en donde, cuando, por ejemplo, no sé, pues Fernanda era una campesina y vivía en una ciudad, en una provincia de Francia, ella iba a morir siendo campesina. No importa lo buena que fuera haciendo otra cosa, no importa lo inteligente o capaz que fuese, ella siempre iba a quedarse en su estamento. Los estamentos son grupos sociales cerrados. La sociedad antes era muy compleja, en donde el destino tuyo se definía cuando nacías. Si yo nacía campesino, me iba a morir siendo campesino yo, mi hijo y los hijos de... Mientras que si era un inútil o un vago que nacía siendo noble, iba a tener todos los beneficios solamente por haber nacido en cuna de noble. Era muy tajante el asunto de la sociedad estamental. Era muy rígido. Yo creo que ustedes lo vieron el año pasado, ¿cierto? Con todos estos procesos. Entonces, eso impulsó, por ejemplo, que los españoles llegaran y arriesgaran su vida en un viaje que era descomunal para esa época y dejar un continente que era desconocido, con gente desconocida, cultura desconocida, arriesgando su propia vida para cambiar su origen. Cuando hablamos de Pedro de Valdivia o Diego Portales, o hablamos de, no sé, los grandes personajes de nuestra historia, ellos eran gente que era de un origen muy humilde en España. Pedro de Valdivia era un criador de chancho, criaba chancho en España. Y cuando llegó a Chile, logró ser el más alto cargo que podía llegar a obtener, se volvió un señor, dueño de tierra y dueño de gente. Entonces, eso era lo que tenías que arriesgar para cambiar tu origen, para cambiar tu destino. Pero cuando sucede la Revolución Francesa cambió eso, porque nos dio un regalo que fue el concepto de libertad. A pesar de que los franceses después se volvieron locos y mataron a todo el mundo y se empezaron a matar entre ellos, en un comienzo su idea fue muy buena. Ellos hablaron de la libertad. Idea que paralelamente se fue dando también en Estados Unidos con la independencia de Estados Unidos en 1776. Recuerden que la Revolución Francesa es la fecha más fácil que ustedes se van a aprender en todo el mundo, que es 1789. 789, no tenéis cómo olvidarte esa fecha. Revolución Francesa nos da ese regalo, el regalo de la libertad. Una libertad que va a estar de la mano de un nuevo concepto, que es el concepto de ciudadano. Cuando yo les digo qué es un ciudadano, no es solamente el que vive en una ciudad. El ciudadano es aquel que tiene libertad.
ustedes hoy en día, chicos, son libres. Aunque la libertad es una ilusión en el fondo, ¿cierto? Siempre hay cosas que nos atan. Ustedes, entre comillas, son libres. Libres de expresarse, son libres de proponer ideas, son libres de tener una vida tranquila, son libres de todo. Tienen libertad. Y esa libertad se ganó gracias a la revolución. Ahora bien, ¿qué pasa con la libertad? La libertad tiene un arma de doble filo. La libertad es muy compleja, porque la libertad es antónimo de control. La libertad es lo contrario del control. Por ejemplo, si ustedes están en la sala de clase, ustedes son libres de hacer lo que quieran, ¿cierto? Se lo estoy diciendo ahora, que nadie sepa que les dije. Ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero esa libertad está limitada a la libertad del otro. Por ejemplo, si ya uno de ustedes quiere escuchar la clase y estar atento en la clase, pero el otro tiene un deseo descomunal de ponerse a cantar, el deseo de cantar de uno va a chocar con el deseo de silencio de otro. Y ustedes van a tener un conflicto. Y ahí es donde aparecen las leyes. Ahí es donde aparecen leyes que van de lo mínimo a lo máximo. Por ejemplo, si a usted en la casa le gusta escuchar su reggaetón, más reggaetón que encuentre, ¿cierto? Y a su papá y a su mamá no le gusta esa música, más ahora que estamos en cuarentena, esa libertad va a tener un serio problema. ¿Entienden? Entonces la libertad de uno choca con la de otro. La libertad de uno se sobrepone a la de otro, no se mezcla. Y por eso se van a tener que crear formas de tratar de controlar esto, formas de control de esta libertad. Y las formas para controlar esta libertad van a ser, o van a venir de conceptos como nación, gobierno, el mismo concepto de libertad y Estado. ¿Bien? Hasta acá, chicos, ¿entienden? ¿Me contestan, por favor, por audio, que no estoy leyendo el chat? Sí, ¿Entienden? todo está claro. ¿Sí? Ah, maravilloso, soy el mejor. Estoy contento. Bien. Sí, Los obvio. conceptos que les voy a nombrar, los conceptos que les voy a nombrar son conceptos que van unidos en un solo círculo. Por ahí, yo siempre me lo imagino así como una pelota. Un círculo es el territorio. ¿Bien? El territorio va a contener primeramente a una nación. ¿Qué es una nación? Aunque los conceptos parezcan similares, son muy diferentes. ¿Qué es una nación? Va a ser un grupo de personas que tienen historia o elementos en común. Por ejemplo, si yo le hablo de que nosotros tenemos el mismo idioma, nosotros tenemos la misma historia, que nosotros tenemos la misma cultura, les diría que Chile es una nación. Pero dentro de Chile también van a haber muchas naciones. Por ejemplo, los gitanos también son una nación. No necesariamente tienen terreno, pero tienen elementos en común que son la historia, el lenguaje, la cultura. ¿Bien? Las naciones no siempre van a ser países grandes, van a ser pueblos chiquititos que tengan estos elementos. Eso es una nación, gente que tenga elementos en común. Ahora, cuando estas naciones crecen, son muy grandes y manejan muchas libertades de personas distintas, esta nación necesita obligadamente tener un Estado. ¿Qué es un Estado? Es el conjunto de instituciones que van a controlar a esta nación, para que esta nación no se autodestruya, para que esta nación se mantenga. ¿Una organización? Eso, es el conjunto de organizaciones, de instituciones. ¿Qué es lo que hay en un Estado? Están los tribunales de justicia, van a estar la policía, van a estar quizá el ejército para controlar el organismo externo, ¿cierto? Van a estar los distintos ministerios, todo lo que dé un orden al caos que significa vivir juntos. Ese es el Estado, lo físico, la estructura de orden. En el Estado encontramos que aparece el contrato social entre el pueblo y el gobierno, que es la Constitución. Eso es el Estado. ¿Y quién va a manejar el Estado? Va a ser el gobierno. ¿Qué es el gobierno? Ese grupo de personas que nosotros vamos a elegir para que administren el Estado, para que administren las leyes, los ministros,
el presidente, los diputados, los senadores o gente de funcionarios públicos. Eso va a ser el gobierno. Entonces, los gobiernos, chicos, van a ser distintos de acuerdo, nuevamente vuelvo con el concepto, al contexto. Nosotros hoy día tenemos un gobierno que es un gobierno democrático, en donde, si usted lo entiende bien, usted tiene una libertad, que no hay un gobierno que sea más libre que este. Va a tener la libertad de hacer y deshacer, ¿cierto? Siempre y cuando se mantenga en un marco legal. La democracia es la mitad más uno, cuando se decide algo. Es la forma, se supone, más amplia que tenemos de gobierno, la más libre. Pero hay otras formas de gobierno. Por ejemplo, nosotros no siempre tuvimos un gobierno democrático. Pasamos en una etapa donde tuvimos un gobierno dictatorial, en donde las libertades de las personas se cortan y los encargados del gobierno van a ser un grupo de militares o una persona a cargo de los militares. Parecido a eso tienen los gobiernos totalitarios que vamos a ver este año, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial y la Segunda, como los nazis, como el gobierno de Hitler, Stalin y Mussolini. Son los nazis, que son los fascistas y que son los comunistas, o stalinistas también se llaman, que son gobiernos donde se acabaron con libertad y el líder incluso decide sobre la vida de las personas, como le pasa un poco a Corea, ¿cierto? Que es un gobierno totalitario o un gobierno dictatorial. Están las monarquías, tienen gobiernos monárquicos. Ahí tienen otra forma de gobierno. De acuerdo al contexto, estos tipos de gobiernos se van a ir dando. ¿Cuándo aparece un gobierno dictatorial o cuándo aparece un gobierno totalitario? Cuando ya el control se supera. Todo tiene que ver con el control. Si yo no tengo control sobre una población, voy a tener que ir haciendo cada vez más estrictas mis leyes hasta el punto de cortar las libertades. Y es una forma muy compleja también de gobernar, porque un gobierno dictatorial es muy agotador para un país. Estar controlando constantemente a toda la población. Stalin tenía controlado todas las líneas telefónicas. Tenía que estar pendiente de lo que se hablaba y lo que se decía a lo largo de toda la enorme Unión Soviética. Hitler tenía leyes que llegaban ya a un tema absurdo, que fue exterminar a una parte de la población. Las leyes de Nuremberg obligaban a que los judíos se alejaran y los alemanes se casaran entre ellos. Entonces, los gobiernos tienen que ver con el control y con el contexto. ¿Bien? Y después aparece el último concepto, que para mí siempre va a ser un arma de doble filo, es el concepto de libertad. Ustedes, al ser ciudadanos hoy en día, son libres, pero el concepto de libertad tiene dos elementos, son los derechos y son los deberes. Usted tiene libertad de hacer cosas, pero también es libre de cumplir con sus deberes. Y ahí es donde choca muchas veces el tema del caos en un gobierno. ¿Bien? Muy bien, chicos. Hasta aquí, muchachos. ¿Tienen dudas, consultas? ¿Entienden más o menos para dónde estamos apuntando la clase? A ver. Entiendo Sí, todo. profe, todo está claro. ¿Está todo claro? Muy bien, Sí. qué excelente curso, ¿eh? Muy bien. Bien, muchachos. Hasta ahí voy a dejar la clase, no les quiero tampoco tirar tanto contenido porque es la primera clase que tenemos. Llevamos ya 30 minutos hablando y tienen que ser 20 nomás. No me quiero exceder de su confianza y aparte que es tempranito. Me imagino que no han tomado té, están con pijama, tienen frío, ya está saliendo el solcito. Así que les voy a dar una tarea, ¿ok? Una pequeña tarea para que la tengan lista para la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? Si no me equivoco, sería en este mismo día viernes, a mañana. Pero cualquier cosa, la tarea es muy sencilla. Lo único que necesito que ustedes hagan es lo siguiente. Anótenlo si quieren. Y les voy a mandar el audio por el chat para que lo vean después de lo que estoy hablando, ¿ya? Lo que quiero que hagan es que escriban por lo menos 10 de las leyes que tiene su casa. 10 leyes que tiene su casa, porque ahora que ustedes están compartiendo en forma tan agradable con toda su familia, va a notar que las reglas que quizás no conocíamos ahora llegan a nuestra cara. Y algunas reglas van a aparecer, van a ir cambiando, porque la situación es cambiante. Estamos en una situación que no es normal, donde estamos encerrados en nuestras casas, ¿cierto? Estamos obligados a estar ahí, y nuestros padres tienen leyes, tienen reglas. Quiero que anote 10 de las reglas que tienen ellos que usted quizás sabe, obedece o ignora y
pero que nunca la ha anotado. La ley toma fuerza cuando esta ley es escrita. Y esa es la actividad que quiero hacer la próxima clase. Así que bien sencillo, ¿cierto? Quiero que me hagan una tarea donde anoten 10 de las reglas de su casa. Como por ejemplo, no sé, bañarse no más de 5 minutos o 10 minutos. O cerrar la puerta de la pieza cuando estoy hablando por teléfono. O no sé, por ejemplo, puede ser sentarse derecho sin celular en la mesa cuando almorzamos. O no gritar de las 4 a las 6. No sé, hay muchas leyes. Son reglas, las de comportamiento, sí, como dice la Araceli muy bien, pueden ser reglas de convivencia, no solamente de comportamiento, de convivencia. Dame mis buenas noches, dame mis buenos días, algunos papás exigen, lávate la cara, pueden ser de aseo. Entonces usted la anota en su cuadernito y la próxima clase yo les voy a dar una tarea personal a cada uno para que la vayamos bien. Bien, chicos, eso, fue un gusto hacerles clase, estuvo bastante bueno, me estoy acostumbrando a poco a hablar solo, gracias a los que me contestan. Es difícil el asunto de hacer clase en línea, me voy a ir acostumbrando igual que ustedes, ¿cierto? Dígame. Es que una compañera preguntó si dónde se sube la tarea o se la mandamos No, a la ustedes. tarea la guardan en un papelito, la anotan en una hoja y cuando tengamos la próxima clase yo les voy a dar una actividad con eso para que la vayamos a armar. ¿Bien? Gracias. Así que eso, gracias a ustedes, chicos. Cualquier duda, consulta, tengan paciencia, la vamos a ir haciendo poco a poco. Los invito a que se metan a la aplicación, se metan a la plataforma, la vayan conociendo, vayan viendo dónde los profes vamos dejando los materiales. Yo dejé mucho material para primero medio, lo dejé en el muro de la aplicación y en el OneNote. Así que no sé si ustedes ya lo activaron en su sistema o no, tienen que ir a consultarlo con su profe jefe y vayan metiendo mano hasta que les vaya saliendo bien. ¿Ok? Gracias, los invito para la próxima clase para que vayamos avanzando en nuestras tareas. ¿Muy bien? Muy bien, chicos. Adiós, cuídense mucho, estén súper bien. Bueno. Hasta luego, profe, cuídese, que le vaya bien. Hasta luego, profe. Cuídense, hasta luego, que estén bien. Chao, profe. Marco.